Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estamos para comentar el segundo capítulo de Juego de Tronos, de la última temporada de Juego de Tronos. A ver, a mí se me ocurrió la idea de ir comentando los capítulos y se la propuse a la revista porque me parecía interesante, teniendo en cuenta que estamos en la temporada final y que me parecía que el Juego de Tronos es una serie que se ha convertido en un auténtico fenómeno social y por lo tanto podía ser curioso hacer un seguimiento semanal de lo que se iba viendo en los distintos capítulos. Primero sin spoilers y después con spoilers. La semana pasada hice el comentario de del primer capítulo, se publicó en esta página y a partir de ahí pues creo que podría ser curioso continuar con ello. Pero bueno, hubo distintos tipos de comentarios y tal. Yo contesté a algunos, otros no tuve oportunidad, pero en general yo creo que es bueno que discrepemos. Yo solo quiero aclarar que en estos vídeos lo que pretendo hacer, como en todos los vídeos que grabo para la revista Acción, es expresar una opinión que yo considero que está basada en un criterio, que es mi criterio, y en la formación que yo he ido adquiriendo en estos años sobre planteamientos de narración audiovisual y demás. A partir de ahí, por supuesto que se puede discrepar, por supuesto que se pueden tener distintas opiniones y tal. Y miren, aquí el problema que tenemos es el siguiente. El Juego de Tronos, como en cualquier otra producción, sea largometraje o serie, y es que es incluso saludable, diría, constatar que nos gustan cosas distintas, que cuando vemos un tipo de audiovisual tenemos distintas reacciones, que no todos somos iguales, que no somos clones, que no somos robotitos todos pensando lo mismo. Eso es bueno. Y por eso yo agradecí en un último mensaje que la gente pues que comentara, debatiera, discrepara. El caso es ver el vídeo. Si habéis visto el vídeo, yo ya os agradezco que hayáis dedicado vuestro tiempo a ver el vídeo. A partir de ahí, claro que vamos a tener opiniones distintas. Yo expreso unas opiniones que intento explicar en los vídeos, ¿vale? Y, entre otras cosas, un punto que me parece clave del otro vídeo y del primer capítulo, que era el tema del vuelo de los dragoncitos. Los dragoncitos y los dos nenes en el dragón. Pues sí, es una moñada romántica, sí. Yo expliqué en el vídeo que es una moñada romántica, pero que al contrario que en Arrow, aquí estaba justificada porque esa relación de esos personajes va a ser clave. Clave en todo lo que va a ocurrir después. Y eso se ve ya. Entonces tenían que hacer esa secuencia, tenían que montar ese tipo de cosa. Y si nos ponemos en plan moñas, pues por ejemplo voy a poner un ejemplo más claro de una otra moñería que estaba menos adecuada y sin embargo la película es aplaudida por un montón de fans, de seguidores de un personaje determinado. Y me estoy refiriendo al Conan de John Milius. En el Conan de John Milius, cuando yo vi el Conan de John Milius la primera vez, la de Arnold Schwarzenegger, casi me estalla la cabeza. Porque de repente el señor Milius me metió ahí en medio una historia romántica con Sandal Berman, con el personaje Sandal Berman, que además el personaje de Sandal Berman era una mezcla extraña de los personajes femeninos que habían aparecido en las crónicas de Conan y en lo que conocíamos de la mitología del mundo de Conan, como podía ser Belit, como podía ser Valeria, y después en realidad era Resonja, pero reciclada, en fin, una cosa muy extraña. Y de repente Conan estaba ahí, el hombre enamorado. Lo cual, en aquel momento, para un seguidor de Conan, era un auténtico anatema. Era, vamos, de hoguera, ¿vale? De hoguera, de excomunión. Es algo que no, vamos, que nos parecía una aberración del personaje, no es el tipo de personaje que esperábamos ver. Aparte de ser más tontorrón que el Conan original, ¿vale? En la película de Milius. Y todo el mundo se tragó la pirindola romántica que había en medio de la película, como un muñón ahí metido, y la película es buena. La película de Milius es buena. ¿No es al 100% fiel a Conan? Pues no. ¿Es mejor película que la de Jason Momoa? Sí. ¿Está más cercana a los cómics de Buscema, Conan el Destructor, que Conan de Milius? Sí. ¿Está más cercana a la de Momoa? Sí. ¿Pero es mejor película la de Milius? Sí. ¿Y tiene el moñón romántico? Sí. ¿Y me toca las narices el moñón romántico? Miguel, cada vez que la veo. Lo mismo que el vuelo de los dragones. Pero es que tienen que estar ahí esas claves, porque en el fondo esto no se hace solo para los 4 aberronchaos que vamos por la vida. Es decir,
la historia romántica se acepta siempre y cuando sirva a la historia general de alguna manera. Yo lo que intenté explicar la semana pasada con el vuelo de los dragoncitos es que eso servía, y eso se ve en este segundo capítulo. Eso sirve a qué va a pasar con esos personajes, la psicología y el conflicto que tienen los personajes, y a mí no me parece que estén tratando el asunto de Jon Nieve y de Daenerys Targaryen como una historia romántica también moñona y al uso, en absoluto. Y eso va a estar ahí. Y eso va a estar ahí porque en el fondo Juego de Tronos tiene una estructura de importante huella melodramática y con algunos ribetes y pinceladas de culebrón. Y eso lo sabemos desde el primer capítulo. Pero es que eso está en las novelas también, ¿eh? Oigan, tampoco vengamos ahora. Eso está en las novelas originales. Esa estructura de culebrón, esa estructura de melodrama, eso forma parte del ADN de la serie. Entonces, lo que tampoco podemos hacer es sentarnos a ver la serie, ponernos a ver la serie, ponernos a comentar la serie y decir, oigan, es que eso forma parte de su código, de su fórmula. Y está en la fórmula desde el principio. Juego de Tronos ha sido un culebrón. No vengamos ahora a descubrir algo que ya sabíamos desde el principio. Así que sí, el vuelo de los dragones sí es moña. Como hay mucha moñería en Juego de Tronos. Otro asunto que se ha comentado es si Juego de Tronos era realmente tan épico que le valía más Juego de Tronos, que yo no digo que valga más ni menos. Juego de Tronos comparada con El Señor de los Anillos y con El Hobbit. Yo expreso una opinión, y además es una opinión que yo he explicado en mis clases de análisis, y la he explicado plano por plano. ¿Por qué es mejor y tiene más cine la batalla de los bastardos que muchas de las secuencias épicas de batalla que hay en El Señor de los Anillos de Peter Jackson? Pero no voy a volver sobre eso. Vosotros tenéis vuestra opinión, yo tengo la mía. Y ya está, dejémoslo en un tema de opiniones. Yo explico mis opiniones, ¿vale? Y fundamento mis opiniones en una serie de claves que tienen que ver con el lenguaje. Y es que habéis estado viendo el segundo capítulo y es que está perfectamente pensado, con una puesta en escena tremendamente coherente, con una composición tremendamente currada, con unos elementos ya de calidad de lenguaje, pero de calidad técnica que son brutales. Es decir, esta serie no es discutible porque dos se pongan a volar en un dragón o porque dos se acuesten. No me parece que eso sea la clave. Y además creo que eso lo están tratando muy bien con los diálogos. Creo que eso lo están haciendo de una manera muy sólida. Y eso se ve también en este segundo capítulo. Bien, centrándonos en este segundo capítulo. Este capítulo podría haber sido perfectamente una unidad, podría haber compuesto una unidad con el primero. Están abordando el mismo tema. Lo que hace el segundo capítulo es ahondar, profundizar en el tema de los encuentros. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista práctico, la serie ha transcurrido durante una serie de temporadas, una serie de capítulos, con un montón de personajes, y esos personajes hay que unirlos. A mí me parece tremendamente inteligente, me parece un enorme trabajo cómo están consiguiendo entrelazar los personajes. Para mí eso es lo mejor de estos dos primeros capítulos de la última temporada. Cómo están consiguiendo que a base de reencuentros, que a base de retomar esos personajes y esos cruces y demás, estén consiguiendo unir todos los hilos de la alfombra que estaban sueltos. Y cómo están cosiendo, están cruzando esos hilos, están tejiendo todos esos hilos. Después, no es un trabajo nada fácil, son muchos personajes, son muchos acontecimientos, son muchos conflictos entre esos personajes. Esta serie tiene un reparto absolutamente coral, un protagonismo coral. Ese protagonismo coral es muy difícil de llevar, sobre todo cuando quieres unir a todos los personajes en una misma línea, en una misma temporada, y eso creo que lo están haciendo muy bien. Y en este segundo capítulo mejora el primero. Y después otra cosa, señores, señoras, hay que darles tiempo, es decir, es que tampoco nos convendría ni nos parecería, por una cuestión de ritmo, no pueden darnos 8 capítulos de batallas. No es eso no va a ser así, pero es que no debe de ser así. Entonces, esto va despegando, es el primer capítulo la semana pasada, ahora el segundo, para mí mejora el primero, es mejor que el primero, y a partir de ahí están completando el trabajo que iniciaron en el primero. En 2 capítulos que están en torno, esta es otra cosa que se comentó, el minutaje. Miren, no traigo reloj, no estoy, pero en torno a, cuando digo en torno a significa que no estoy dando el minutaje exacto.
¿vale? No hay que pedir el VAR, ¿de acuerdo? No. En torno a, estamos teniendo unos 100 minutos de duración de los 2 capítulos, que prácticamente sería un capítulo entero, como una película entera, por decirlo así, en lo que es esta presentación de la situación, de este cruzar los personajes y demás. Y a mí me parece que eso lo hace mucho mejor todavía este segundo capítulo que el primero, ¿vale? Después, la calidad también va por el código de cómo están utilizando una fórmula, que es una fórmula infalible, que es la fórmula del asedio. Han sabido disponer muy bien las piezas en el tablero de ajedrez a la hora de narrar la historia en esta última temporada, para que puedan arrancar con una clave como de asedio, que además suele ser una fórmula infalible, salvo cuando cae en manos torpes. Pero cuando la fórmula de asedio argumental cae en buenas manos, es una fórmula que da mucha riqueza, da mucho juego, porque permite, pues, lo que están haciendo estos tíos. Estos se han marcado aún los 7 magníficos, estos se han marcado aún el Álamo, estos se han marcado un Khartoum, es decir, y miren, operan mejor que los 7 magníficos, operan mejor que el Álamo y operan mejor que Khartoum. Es decir, están trabajando con personajes que son mucho más interesantes, mucho más, por decirlo así, ricos en los conflictos, con mucha más historia detrás, porque claro, tienen la ventaja de que efectivamente es una serie. Es una serie, llevan muchas temporadas, llevan muchos capítulos, no tantas temporadas, pero sí muchos capítulos, y han tenido la posibilidad de que todos esos personajes han estado siendo construidos para llegar en un momento determinado a este desenlace. Entonces, evidentemente, eso es una ventaja que tienen las series sobre otras, sobre el largometraje. Pero no nos engañemos, eso también plantea dificultades. Por ejemplo, la dificultad del agotamiento que estamos viendo en muchas series. En muchas series de televisión que están teniendo más temporadas de las que de verdad deberían tener y de las que necesitaban. Y cómo los personajes se están agotando y ya no saben a dónde ir y ya no tienen nada que proponer. O sea que las series, el formato serie tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y es que todo ese tiempo para desarrollar personajes también es un tiempo donde acecha el peligro del agotamiento de los personajes. Aquí creo que eso lo han sabido manejar muy bien. Y los personajes no están agotados. Eso es lo bueno. En esta temporada los personajes no están agotados y se ve que tienen todavía mucho que ofrecer. Y voy a entrar ya en territorio spoiler, ¿vale? Territorio spoiler, territorio spoiler, territorio spoiler. Porque es que si no, no puedo hablar de cosas que quiero hablar. Cuando hablamos de no agotamiento de los personajes, además están haciendo cosas muy interesantes porque están manejando una clave épica desde un punto de vista intimista. Y pongo un ejemplo. Explico, yo hago una propuesta, planteo una idea e intento poner un ejemplo que de alguna manera pueda servir como idea, digamos como refuerzo de lo que estoy comentando para que ustedes mismos decidan, no para que me den la razón. Pero cuando me refiero a que están manejando la épica desde un punto de vista intimista, me estoy refiriendo a la reunión de los caballeros en torno al fuego y cómo nombran caballero a Brienne de Tar. A ese tipo de cosas me refiero. Eso no está tratado en clave épica, en clave grandiosa, no, es una cosa intimista. Eso es muy bueno para el medio televisivo, eso es muy propio del medio televisivo, pero también eso es muy enriquecedor desde el punto de vista de creación de personaje y de completar personajes. Porque estás hablando de personajes que se van apareciendo casi como más cercanos al espectador, con esa clave intimista. Y sigue siendo un momento épico. Es un momento épico, porque la épica no consiste en que haya mucha gente matando a mucha gente, ni haya mucho movimiento de cámara, ni haya mucha batalla, no. La épica se puede dar en una persona hablando con otra persona. Y créanlo o no, aquí me va a entender el único que me va a entender va a ser mi compañero Usero. Pero lo voy a decir para mi compañero Usero. Hoy el colega Usero y yo, sobre todo el colega Usero, ha vivido un momento épico y ha tenido la deferencia de compartirlo conmigo con una llamada telefónica. Y él sabe a lo que me refiero. Y éramos 2 personas hablando por un teléfono. ¿De acuerdo? Así que a eso me refiero con el intimismo. La épica no necesita batallas, ni necesita despliegues de masas. No va por ahí. La épica que mejor funciona es la intimista. Es la épica que se cocina en territorios cortos. En planos cortos, en planos cercanos. Esa es la épica válida, porque esa es la épica posible en la vida de un ser humano normal. La épica de grandes batallas es una épica ajena, lejana,
y afortunadamente no habitual en la vida de la gente, porque creo que a ninguno nos gustaría estar todo el día batalla arriba, batalla abajo o sumidos en una guerra, ¿de acuerdo? Pero la épica intimista, la épica íntima, la épica cercana, esa sí funciona. Y entonces aquí creo que lo hacen muy bien. Y una idea es ese tema de nombrar caballero a Brienne de Tarth. Ese es un ejemplo. Y aunque alguien me lo va a discutir, lo sé, pero no me importa, hay mucha épica en el encuentro del perro con ese otro personaje. ¿Y cómo se llevan los dos carcamales que dice Arya? No es que haya épica en todo, no lo hay en todo. Pero cuando no hay épica, lo que hay es una tensión interesante, como por ejemplo el encuentro de Sansa con Daenerys, o mejor dicho, de Daenerys con Sansa. Eso no tiene épica, pero tiene tensión. O sea que están cambiando épica por tensión en un momento determinado y van combinando esos elementos. Hay tensiones de conflicto entre personajes, hay tensiones de información. También se comentó en el primer vídeo que dije que si yo estaba hablando de que alguien dijo, es que el capítulo no avanza nada y tal. Sí avanzó mucho y dio una clave central, esencial. Hablamos de tema. ¿Quién es Jon Nieve? Lo importante no es que nosotros sepamos quién es Jon Nieve. Lo importante es lo que va a hacer Jon Nieve cuando sepa quién es él realmente. Y aquí tenemos, en el desenlace de este capítulo, esa idea. ¿Y cómo reacciona Daenerys cuando se lo dice? Ahí está el tema. No importa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jon Nieve informa a Daenerys de que él es un Targaryen? ¿Eso no es interesante? Es interesante para la trama. Hace progresar la trama. Crea conflicto entre los personajes. A eso me refería el otro día. No a que nosotros sepamos. Nosotros podemos tener más información que los personajes. Eso es un elemento, eso es una herramienta de Hitchcock. Dar más información al espectador que a los personajes. Pero eso no significa que el personaje no vaya a hacer nada con esa información. No, esa información sigue siendo útil cuando se la das al personaje. Y cuando el personaje hace cosas con ella. A eso me refería el otro día. Bien, entonces, aquí lo tenemos. Jon Nieve diciéndole quién es a... otra vez un momento intimista en la cripta del castillo donde están, a Daenerys. Otro momento que decíamos de épica. Hay un momento de épica intimista. El momento en que se transmite una espada de una mano a otra. Simplemente eso. Esta es la espada, esto yo no lo sé manejar, tómala tú y ve a la batalla con ella. Eso es otro momento épico. ¿De acuerdo? Entonces, y es un momento épico intimista. Entonces yo creo que la serie está muy bien cocinada en esta última temporada. Creo que el segundo capítulo supera al primero. Y, bueno, sí, los caminantes blancos no aparecen hasta el final. Y sí, y nadie ha matado a nadie. Y no ha habido una batalla. Y no ha habido... A ver, el capítulo empieza con un juicio, entre comillas, o un microjuicio, si quieren, prefieren decirlo así, un juicio al Matarreyes. Es decir, ¿qué va a pasar cuando llega ahí el Matarreyes y vea y se encuentre con... ¿Y qué pasa ahí? ¿Y quién defiende al Matarreyes? ¿Y quién está en contra del Matarreyes? ¿Y cómo queda Tyrion? ¿Y qué hace Daenerys? Y etcétera. Todo eso forma parte de este cocido que han estado fabricando en este tiempo. Y creo que está funcionando muy bien. No cae en ningún momento cae la atención, en ningún momento hay valles como ha pasado en otras temporadas de la serie. Yo no digo que la serie sea perfecta, nunca lo he dicho. Creo que ha habido temporadas de la serie que yo mismo las he criticado y podéis ver en los blogs y en los vídeos y en los comentarios que hayamos hecho en Acción, pero en los directos y demás. Pero ha habido momentos de la serie, no capítulos, incluso alguna temporada que hizo y se fue a un valle y digamos, pues, atomizado y tal. No estoy diciendo que la serie sea perfecta, pero sí estoy diciendo que esta última temporada, el capítulo 1, el capítulo 2, de momento el 2 mejora el 1, y que creo que esta última temporada apuesto, esto es una apuesta, yo no he visto la serie ahora, no he visto la serie entera, pero ya apuesto que esta última temporada va a ser potente, va a ser interesante, y creo que es lo que he visto hasta ahora, me parece muy bueno. Lo que he visto hasta ahora, capítulo 1, capítulo 2, y no hay más. No hay más interés, no hay más apoyo, no hay más necesidad de... No he sido un fan de esta serie. Miren, esta serie me parece muy buena,
Esta última temporada me está pareciendo muy buena, pero yo soy más fan, y cualquiera que me haya seguido sabe que soy más seguidor de una serie como Gotham, por ejemplo. Más en la línea de Doom Patrol. A mí me está encantando Doom Patrol. Yo voy por otro camino. A mí todo esto de los caballeros y los dragones me toca un poco las narices. Y a pesar de eso, porque además, miren, esto es fantasía. Y yo soy más de la vena Conan, el bárbaro, más espada y brujería. No sé si intento explicar aquí las cosas, pero no sé si la gente me entiende. O sea, que esto no es mi tipo de serie, ni es mi tipo de género, no es algo, no tengo una deferencia especial hacia este tipo de cosas. Y como he dicho, siempre ha sido un culebrón, que tampoco es algo que me produzca a mí, me resulte especialmente grato. Ya digo, soy más de un Patrol, más Gotham, más Titans, más Daredevil, más el Punisher, otras cosas, ¿no? Con sus defectos, que todas las tiene. Pero no soy más... es otra historia, de S.H.I.E.L.D., de Wire. Es otra cosa lo que a mí es otro tipo de serie que me hace que me sienta delante de la tele y diga, a ver qué pasa ahora. No. Pero esta serie hay que reconocerle sus valores, y hay que reconocerle su calidad. Y creo que lo que están haciendo ahora, este último capítulo, además también, quiero decir, en este último capítulo he visto que con esta estructura como de asedio, de asediados y demás, lo tienen todo a favor. Es que han sido muy inteligentes eligiendo qué tipo de argumento iban a contar. Y lo tienen todo a favor. O sea, es que con los personajes que tienen, meterlos dentro de un castillo y hacer que se tengan que defender y participar en una batalla con los caminantes blancos, es que es tenerlo todo a favor. O sea, es que han sabido poner muy bien las piezas en el tablero para que ahora puedan jugar con ellas, puedan utilizarlas. Eso es simplemente un elemento de inteligencia a la hora de definir la serie y de qué iba a pasar en esta última temporada. Y eso hay que aplaudirlo también. Y hay que reconocer que no es fácil, con toda la cantidad de personajes, como he dicho antes, que tienen y que están manejando. Pero lo tienen todo a favor, el viento sopla a favor de ellos, porque es que lo tienen tirado. O sea, es que realmente tendrían que ser muy torpes para cagarla con el material que están trabajando. Pero siempre es posible, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿vale? Con el dinero que tienen, además, tienen un despliegue económico notable. Y yo lo que dije el otro día, y lo mantengo en aún más, es que con esta estructura de la serie y demás, han puesto el listón muy alto en este tipo de género, en este tipo de planteamiento a un nivel audiovisual. Y vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? Pero ahora mismo en el horizonte no tenemos películas de este género que vayan a poder hacer la competencia en breve a Juego de Tronos. A lo que estamos viendo en Juego de Tronos, lo que se está cocinando en Juego de Tronos. E insisto, capítulo 1, capítulo 2, que podrían formar una unidad que se está cocinando. ¿Cuándo entramos en materia de verdad? Pues miren, en el capítulo 3. El capítulo 3 es donde va a haber una prueba de fuego ya de si esto funciona o no. Y yo estoy haciendo el comentario, hice el del 1 y este es el del 2. Vamos a ver qué pasa en el 3. Porque en el 3 pueden pasar cosas que a lo mejor desbaraten todo este planteamiento que yo estoy comentando aquí. Eso también forma parte de la intriga y del juego y del pasárselo bien viendo la serie, ¿no? Pero yo creo que lo tienen todo a favor. Creo que tienen las piezas muy bien puestas en el tablero y creo que esto es un jaque mate en toda regla. Creo que esta serie, yo apuesto que esta serie va a pegar un pepino importante en muchas cosas y que en general a la mayor parte de la gente le va a mantener en una tensión y con un ritmo interesante. Creo que va a ser una buena temporada de cierre y vamos a ver qué va pasando. Capítulo 2, mejor que el primero. Capítulo 3, vamos a ver qué pasa. Pero el capítulo 3, ya digo, es clave. ¿Es clave por qué? No tanto por las expectativas que tenga el público, que también, sino por las expectativas que se han ido sembrando en el capítulo 1 y capítulo 2. Y porque además lo que pase en esos capítulos va a definir todo lo que nos queda hasta el final de la serie, de una manera decisiva. Cuando digo que va a definir, esto es muy obvio, pero no lo es tanto si lo pensamos un poco. Va a definir con qué tono va a transcurrir el resto de la serie. Porque esto ha sido un prólogo. El 1 y el 2 han sido un prólogo. Y ahora llega el arranque real de cuál va a ser el tono de la serie. Esto ha sido una obertura. Capítulo 1, capítulo 2 ha sido una obertura. Vamos ahora Ahora ya se va a marcar. Los pasos que den en el capítulo 3 sí que van a marcar. No solo personajes, sino qué ritmo, qué tono va a tener el resto de la serie. Y eso a veces nos ha pasado en otras, no creo que aquí ocurra, pero en otras series, por ejemplo, Walking Dead, hemos visto que adquiría un tono y de repente han hecho un capítulo que ha mandado todo ese tono a freír puñetas y se han cargado todo el invento. Y has dicho,
Ha pasado en esta última temporada. Que iban cogiendo un tono y de repente se van por otro lado, te meten un capítulo de esos que dices, madre mía, qué lejos están estos tíos del origen que tenían cuando arrancaron, o lo que habían propuesto. Pues esto puede ocurrir aquí también. Por eso digo que creo que una piedra de toque, una pieza básica y un momento clave va a ser el capítulo 3, que también cambia en minutaje y que va a tener otro tipo de ritmo. Tal. Vamos a ver, cuando llegue la acción, vamos a ver... más allá de los comentarios estos que puedan ser más particulares, vamos a ver cómo se porta esto cuando llegue el momento de la verdad. Y creo que el momento de la verdad empieza, porque esto ha sido una abertura, capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 3. Pero eso lo veremos la semana que viene. Si os dais like, si entráis mucho a ver estos vídeos, si os interesa, pues seguiremos con esta movida, y si no, pues miren, todos tenemos muchas cosas que hacer, o sea que aquí somos libres, pues sois libres de opinar, de discrepar, de llevarme a la contraria, y yo en todo caso os voy a agradecer que dediquéis tiempo a ver el vídeo, eso que quede claro, ¿vale? Y por supuesto tenemos opiniones encontradas y hay que decirlo claro, y por qué, y explicarlas. Bueno, que la semana que viene más, si queréis darle al like y tal, pues perfecto, y si no, pues en fin. Nos vemos, espero que nos veamos la semana que viene con otro comentario si creéis que esto sigue siendo interesante. Hasta luego.